Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la comisión del día 20 de abril, tal y como está fijado en el calendario de presidentes de comisiones para este mes a las 10 horas. Así pues, sin más, le ruego al señor secretario que dé, por favor, lectura del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Pasamos a leer el orden del día. Punto 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 2, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia. Comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión a petición propia del ilustrísimo señor Director General de Inversiones y Acción Exterior a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre las líneas generales de actuación de esa Dirección General. Punto 3, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 87, sobre previsiones del Gobierno de Extremadura respecto al Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, El Anillo, formulada por doña Fernanda Ávila Núñez. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos, pues, al primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Manifiestan sus señorías alguna objeción al acta? Pues queda aprobada por asentimiento. Segundo punto, comparecencia. Quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida al director general de Inversiones y Acción Exterior, don Enrique Barrasa Sánchez, que comparece a petición propia en esta comisión, y al señor director general de Deportes, el señor Pedreraleo, que también comparece a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Así pues, y dándoles la bienvenida, pasamos a la comparecencia y decirle al señor director general Enrique Barrasa Sánchez que tiene la palabra y sin límite de tiempo para comparecer en esta comisión. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. No es la primera vez que este Gobierno viene a exponer su proyecto en materia de acción exterior a petición propia. Se explicó por parte de la Secretaría General de Presidencia al inicio de la legislatura y más tarde por parte de la vicepresidenta en la Comisión de Asuntos Europeos. Ahora, con el nuevo organigrama, he querido comparecer por primera vez en esta casa, con el respeto y el orgullo que ello me merece, para plantearles el desarrollo de esa estrategia en materia de acción exterior que, sin duda, es la continuación de lo ya expuesto aquí. Como les decía, la línea de acción exterior se desarrolla sobre los pilares marcados desde el comienzo de la legislatura, pero desde el Gobierno de Extremadura se decidió también apostar por la captación de inversiones y unirla a esta acción exterior. Y fruto de esa apuesta, somos una de las pocas comunidades autónomas que contamos con un único interlocutor internacional y nacional en este ámbito. Y lo hicimos conscientes de la situación encontrada, una comunidad autónoma con una búsqueda de inversiones igual a cero, donde solo se apostó por el modelo público, limitando las iniciativas de emprendedores y empresarios de dentro y de fuera de la comunidad. Pero los ciudadanos apostaron por el cambio y este Gobierno, lo habrán comprobado en estos 9 meses, ha puesto en marcha una transformación del modelo productivo que proclame de una vez por todas a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos como verdaderos protagonistas de la economía de la región. Porque ese es el auténtico objetivo de este Gobierno, posicionar a las personas como verdaderas protagonistas de su vida, de su economía, de su futuro, evitando la sedación ejercida desde la Administración durante demasiados años. Y con estos objetivos de situar a Extremadura en una posición de decisión en Europa y convertirla en la región con más posibilidades para los inversores y, sin duda, tierra de oportunidades, se ha creado la Dirección General de Inversiones y Acción Exterior, en el epicentro del Gobierno de Extremadura y al frente de la cual se encuentra quien les habla. La creación de esta Dirección General, señorías, supone un verdadero vuelco en la política realizada durante décadas. Además de las funciones que tenía la Secretaría Técnica de Acción Exterior, a la que se hizo referencia en la anterior comparecencia que tuvo lugar en esta comisión por parte de la Secretaria General de Presidencia, se añaden las funciones del área de inversiones marcadas en el decreto 21/2012 del 10 de febrero por el que se creaba esta Dirección General. Posicionar a Extremadura en Europa, aumentar las relaciones transfronterizas y captar inversiones son las principales funciones de esta Dirección General. Pero para conseguir nuestro objetivo, Extremadura necesita identificar de una vez sus prioridades en materia de acción exterior y dejar de navegar a la deriva. Aunque esto no debería ser una novedad, señorías, y en un segundo paso alinear esas prioridades con los verdaderos intereses de nuestra región
olvidando lo que importa a la imagen pública de los políticos y centrándonos solamente en las necesidades de los extremeños y en el futuro de la región. Y porque tenemos claro que pertenecemos a Europa y a ella queremos seguir perteneciendo, debemos insertar nuestros proyectos en la estrategia europea y así encauzarnos en el camino global, dejando de marcar unas prioridades que no nos llevan a ningún lado y que no eran más muestra precisamente de la falta de prioridades. Hay, por tanto, que definir una estrategia política que marque los objetivos y las finalidades, y eso es lo que precisamente se está delimitando con el Plan Estratégico de Acción Exterior elaborado desde el Gobierno de Extremadura y que ya fue anunciado por la vicepresidenta en la Comisión de Asuntos Europeos. Por este motivo, hace 2 días se reunió la Comisión de Coordinación de Inversiones y Acción Exterior, también anunciada en dicha comparecencia, con la intención de desarrollar este plan estratégico en coordinación con todo el Gobierno, yendo todos de la mano para conseguir los más altos logros. Porque nosotros sí nos hemos planteado una estrategia política y tenemos claros cuáles son los ejes prioritarios de la acción exterior extremeña. Y estos son Portugal, Europa y Latinoamérica. Y hacia ellos deben dirigirse todos los esfuerzos de este Gobierno por proximidad e historia, por necesidad y por oportunidad. Y dejen, por favor, que comience hablándoles de Portugal. En 2009 se constituyó Euroace. Este Gobierno ya apostó por esta comunidad de trabajo tripartita porque estamos totalmente convencidos de las potencialidades de la eurorregión, porque creemos que puede aportar verdaderos beneficios a los ciudadanos, pero que, sin embargo, en ningún momento se ha potenciado lo suficiente. El desarrollo de la Euroace debe aportar beneficios reales para todos los ciudadanos que forman parte de ella y no simples imágenes de reuniones. Y sin duda, y por qué no, beneficios económicos. Esa debe ser también nuestra meta, que la eurorregión sirva para obtener mayor provecho económico y situar a la Euroace como una región potente, capaz de competir con otras regiones. Y debe convertirse en el escenario del crecimiento económico que necesitan ambos países. Puede convertirse en un modelo de cooperación transfronteriza, aspecto estratégico para la Unión Europea. Por ejemplo, desde el Gobierno de Extremadura se va a realizar un especial seguimiento al examen llevado a cabo por la Comisión Europea sobre los obstáculos fiscales de los trabajadores transfronterizos. Se efectuará un control al respecto y se llevará a cabo un estudio que pondremos a disposición de la Comisión Europea y del Comité de las Regiones sobre los efectos que estas trabas suponen para nuestra región, presentando con una política activa iniciativas que mejoren esta circunstancia. Estamos analizando y definiendo una nueva estrategia con Portugal, porque espero que compartan conmigo, en un acto de sinceridad, la comprobación de la ineficiencia del anterior Ejecutivo en este aspecto. Les voy a exponer una realidad. Extremadura comparte con el país vecino 300 kilómetros de frontera. El Gobierno de Fernández Vara vendió infinidad de ocasiones las buenas relaciones con Portugal, su apuesta por este país y los logros que estaba consiguiendo gracias a su gestión en este aspecto. Esa es la teoría, pero la realidad, que no todos conocen, es que Extremadura se sitúa en la 10ª posición en volumen de exportaciones a Portugal. Y no lo digo yo, lo dice un estudio de Andalucía, concretamente un estudio de un gobierno que era del mismo signo político que el de Guillermo Fernández Vara. Y, por supuesto, el resto de comunidades transfronterizas se encuentran por delante de Extremadura, dato que no extraña en absoluto cuando se comprueba que Castilla-La Mancha o Aragón están muy por delante nuestro, de hecho, duplican nuestras exportaciones. Pero no acaba aquí la cosa. Menos mal que somos la única comunidad autónoma con una delegación en Portugal, porque si el señor Vara no dejó de repetir que la oficina extremeña en Lisboa fomentaría las inversiones portuguesas en Extremadura, la realidad es que solo se han logrado 500.000 euros al año de inversiones portuguesas en Extremadura. 500.000 euros solamente al año durante los últimos 5 años. Y les añado, por desgracia, que el volumen de inversiones extremeñas en Portugal es absolutamente ridículo. Y ahora se entiende por qué nunca informaron sobre estos datos. Pero esos son los verdaderos datos con los que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar. Portugal tiene que ser el objetivo prioritario de esta región, no solo para que un presidente se haga fotografías en un edificio adquirido, sino para aprovechar las oportunidades que el país vecino ofrece.
El objetivo, una vez más, es claro: intensificar las relaciones económicas y comerciales con Portugal para desarrollar las exportaciones y aprovechar sus estructuras de comercio internacional, como son los puertos de Lisboa, Sines y Aveiro. Extremadura, además, debe convertirse en la puerta de entrada para invertir en Portugal. Así deben vernos los inversores, porque tenemos todos los requisitos, que son buenas relaciones y cercanía con el país vecino, más la seguridad jurídica que aporta España en estos momentos. En las próximas semanas tendrá lugar también la cumbre hispano-portuguesa, para la que estamos trabajando intensamente con el Gobierno de España, con el fin de que se incorporen a la agenda aquellos asuntos que sean de especial relevancia para Extremadura. La Unión Europea es nuestro segundo foco. Todos aquellos que conozcan la política en materia de Unión Europea sabrán que se trata de una política a largo plazo, que las posiciones que se alcanzan en este ámbito cuestan muchísimo de lograr y son el fruto de años trabajando. Pues bien, ahora mismo el peso de Extremadura en la Unión Europea es cero. Es cierto que se instaló una oficina, igual que hicieron el resto de comunidades autónomas, pero el resultado y el peso que hoy en día tiene Extremadura son, insisto, cero. ¿Y cómo cambiamos eso? Tal y como ya informó la vicepresidenta en la Comisión de Asuntos Europeos, debemos fomentar la actividad de networking y lobbying desde ese instrumento que tenemos a nuestra disposición, que es la Oficina de Bruselas. El pasado 26 de marzo nombramos un nuevo director en la Oficina de Extremadura en Bruselas, César Morcillo, un extremeño especializado en gestión, seguimiento y control de los fondos estructurales, fondos europeos de la Unión Europea. Es nuestra obligación y es posible aprovechar más y mejor el fenómeno regional en asuntos europeos a través de esta oficina. Es, insisto, nuestra obligación, tras la situación encontrada, reforzar la labor que se ha realizado en los últimos años, otorgándole mayor protección y sacando provecho real del potencial que posee. Y ahora en Bruselas debemos buscar los objetivos que respondan a objetivos comunes y, sin duda, para variar, defender nuestros intereses. Porque si esto se hubiese hecho en los años anteriores, no sufriríamos ahora las consecuencias derivadas del poco peso que tuvo el gobierno de Fernández Vara, tanto en Madrid, con un gobierno de su mismo signo político, como en Europa. Como diría el presidente del Gobierno de Extremadura, de aquellos mimbres tenemos estos textos. Y porque no se defendieron nuestros intereses entonces, hoy tenemos que pelearnos con uñas y dientes por el AVE, por el eje 16 o en la reforma de la PAC. Todo estudiante sabe que si estudia cuando toca, no tiene luego que ir a llorar al despacho del profesor. Lamentablemente en Extremadura no se hicieron los deberes. En pleno proceso de negociación del próximo marco financiero plurianual 2014-2020, es de necesidad posicionar a Extremadura en lugar prioritario para obtener los máximos beneficios. Y querría también presentarles aquí otra novedad más dentro de esta reestructuración, que es la Oficina de Captación de Proyectos Europeos. La Oficina de Captación de Proyectos Europeos se ha integrado dentro de la Dirección General de Inversiones y Acción Exterior, para poder estar posicionada en presidencia y trabajar de modo coordinado con todo el Gobierno de Extremadura. Porque tenemos como principal prioridad promover la captación de fondos competitivos europeos, fomentar la participación de la región en redes y proyectos europeos y establecer relaciones y cooperar estrechamente con otras regiones europeas. Todo ello para conseguir que Extremadura alcance mayor influencia en Europa. Es cierto que tuvieron una buena idea con la creación de esta oficina, pero también es cierto que los resultados no han sido tan buenos. No basta con querer hacer, sino hacerlo. A partir de ahora, esta oficina ofrecerá soporte y asistencia técnica para optimizar y agilizar la participación de la región en los programas, convocatorias y licitaciones europeas, pero siempre teniendo en cuenta los verdaderos intereses de la región para convertirla en una herramienta útil y, por primera vez, conseguir que Extremadura alcance una posición relevante en este ámbito. Porque seamos claros, actualmente Extremadura se encuentra entre los más bajos rangos a nivel de participación en fondos competitivos europeos y, por tanto, entre las últimas regiones que obtienen fondos para financiar proyectos de interés en las distintas áreas de desarrollo para la región. Y prueba de ello es el último informe publicado por el CEDETI en coordinación con la Comisión Europea sobre la participación española en el 7º programa marco de I+D de la Unión Europea, resultados provisionales 2007-2010. Extremadura se encuentra, según este análisis, en último lugar
en cuarta participación en dicho programa, con 11 participaciones frente a las 1.355, por ejemplo, de Madrid o las 1.268 de Cataluña. Sí, señorías, han escuchado bien. Por ejemplo, Madrid tiene 5 veces más población que Extremadura, pero es que tiene un 123% más de proyectos. Y para más INRI, y según el mismo informe, el porcentaje de retorno de financiación en I+D+I está por debajo del 3% en Extremadura. Es decir, que de la financiación puesta a disposición de Extremadura solo se ha captado un 3%. Y partiendo de este contexto, y para suplir este error, que les aseguro que nos duele muchísimo como extremeños, esta Dirección General se ha propuesto relanzar la Oficina de Proyectos Europeos en este nuevo periodo para optimizar sus recursos y adaptarla a las necesidades actuales de Extremadura. Y lo vamos a realizar apostando por 2 estrategias: conseguir más proyectos europeos y, por supuesto, alcanzando una mayor ejecución de los fondos conseguidos. En cuanto al primer objetivo, que es conseguir más proyectos europeos, estamos diseñando una estrategia de participación del Gobierno de Extremadura con 3 actuaciones por parte de la OP. 1. Analizaremos y definiremos las prioridades de cada consejería para vincular los proyectos a las necesidades reales de la región y, al mismo tiempo, y en el sentido contrario, encuadrar nuestras prioridades dentro de la estrategia Europa 2020. 2. Analizaremos el espectro de convocatorias europeas mensualmente, facilitándolo a las consejerías y preparando con anticipación la participación en los proyectos competitivos y estratégicos para Extremadura. 3. Y por último, conformaremos una comisión de coordinadores de proyectos europeos con la participación de todas las direcciones generales implicadas para coordinar de un modo real las áreas de la Administración regional y optimizar recursos e información que lleven a una mayor eficacia y una mayor eficiencia. En cuanto al segundo objetivo, para mejorar el grado de ejecución de fondos europeos, se llevará a cabo una estrategia de capacitación del personal de la Administración pública para que puedan gestionar y ejecutar correctamente y en tiempo estos fondos. Porque, aunque sorprenda, nadie se ha molestado en entrenar al magnífico personal de la Administración a cómo manejar estos proyectos que no tenían por qué conocer de antemano. Pues bien, esta formación y capacitación se llevará a cabo a través de la Comisión de Coordinadores y mediante reuniones puntuales individualizadas. Asimismo, la Oficina de Proyectos Europeos apoyará a las diferentes áreas del Gobierno en el análisis y ejecución y colaboración en el diseño de manuales de gestión técnica y financiera de los proyectos europeos. En este sentido, también apoyará al personal de las direcciones generales en el desarrollo de herramientas de gestión de proyectos europeos y, del mismo modo, basándose en sus contactos y experiencia, les ayudará en la construcción de relaciones para participar en proyectos promovidos por líderes europeos competitivos. Y el último de los focos que tiene este Gobierno en materia de acción exterior es Latinoamérica. En un cambio de contexto mundial, Latinoamérica representa un escenario de oportunidades para nuestra región. Y dentro de este ámbito les anticipo que centraremos nuestra acción en Chile, Panamá y México, donde Extremadura tiene especiales intereses. Debemos ver la importancia estratégica que se esconde detrás de las relaciones con estos países. Y en este sentido seguiremos la línea marcada por el Gobierno de España, y es vincular la diplomacia a los intereses económicos, porque lo primero, señorías, es la recuperación económica de nuestra región. Un ejemplo, como saben, este Gobierno recibió el mes pasado a un grupo de representantes de empresas chilenas del sector minero que, junto con empresarios extremeños, analizaron durante 2 días la capacidad de las entidades regionales de desarrollar el sector de las energías renovables en el país latinoamericano y las posibilidades de inversiones en el sector minero de Extremadura. Señorías, no podemos volver a desaprovechar oportunidades. Es necesaria una estrategia que facilite la internacionalización de las empresas, la captación de inversiones, la atracción de turismo, en definitiva, menos fotos y más contenido. Porque lo fácil realmente es hacerse la foto con los embajadores. Yo he tenido la oportunidad de recibir y el placer de recibir a 2 en los 2 meses que ejerzo en este cargo, pero insisto, lo verdaderamente complicado es que tras esa fotografía lleguen verdaderos beneficios para todos los extremeños. Pero en este tiempo no hemos visto ningún paso más allá de la fotografía,
se firmaron 15 acuerdos, 15 memorándums con países y ninguno de ellos con resultados reales y ninguno de ellos con resultados tangibles. Y precisamente porque no podemos perder ni una oportunidad, precisamente porque Extremadura debe poner fin a esta situación y demostrar que podemos ser una región atractiva para los inversores, se ha incorporado el área de inversiones a esta Dirección General, entre cuyos objetivos se insertan, por tanto, la captación de inversiones, la promoción y la defensa de la internacionalización en los distintos sectores empresariales de la región. Además, lo haremos de la mano de otras direcciones generales como Comercio o Empresa para remar en la misma dirección y avanzar para impulsar a nuestra comunidad autónoma desde todas las áreas del Gobierno de Extremadura. Lo voy a decir claramente, señorías, este Gobierno se encontró a Extremadura en una situación de abandono total en materia de captación de inversiones. Como ejemplo, un simple ejemplo, en la página de Invest in Spain, página de referencia para todo inversor que quiere invertir en España, la información que nos encontramos colgada de Extremadura se corresponde con el año 2008. Nadie se molestó en actualizar la información de nuestra región en 3 años. Mientras, lógicamente, que otras comunidades autónomas sí han avanzado y trabajado, por supuesto, todas menos nosotros, que teníamos un sector parado absolutamente. Pero lo tenemos más que decidido. No podemos permitir por más tiempo que los inversores pasen de largo de nuestra comunidad por falta de incentivos, por falta de interés, por trabas o por falta de interlocutor. Y para ello, lo primero es promocionar y vender Extremadura como destino de inversión. Hemos diseñado unas acciones concretas. 1. Elaboraremos un plan de inversiones por sectores para identificar aquellos que más potencial tienen en nuestra comunidad de cara a la atracción de capital. Y una vez identificados y analizados, les tocará el turno a los inversores, a los que también identificaremos por sectores, de forma que sea más fácil la comunicación entre ellos. 2. Crearemos la web Invest in Extremadura, que sea nuestra imagen en la red y para que cualquier inversor interesado pueda, antes de contactar directamente con nosotros, estar informado de las ventajas que tiene Extremadura como destino de inversión. 3. Llevaremos a cabo lo que hemos denominado la internacionalización inversa, es decir, aprovecharemos las herramientas existentes para la internacionalización de la empresa extremeña, como misiones comerciales directas o inversas, asistencia a ferias nacionales o internacionales, para dar a conocer los beneficios que nuestra región puede ofrecer. 4. Colaboraremos con las acciones desarrolladas por Invest in Spain. Les pongo en antecedentes que se ha creado una comunidad virtual gestionada por la Agencia Estatal de Captación de Inversiones, denominada Red de Inversores, que pretende reunir al sector del private equity o capital riesgo nacional e internacional con proyectos seleccionados en España y de la que somos colaboradores o partners en Extremadura desde hace aproximadamente un mes. Y además se crearán y promocionarán viveros de empresa para emprendedores extranjeros de alto potencial. Para ello, se solicitará la admisión en la Asociación Americana de Viveros de Empresa y en la Asociación Europea de Centros de Empresas Innovadoras. Pero queremos también protagonizar una acción de interlocución, apoyo y colaboración, porque con la creación de esta nueva Dirección General se pretende no solo utilizar aquellas herramientas que existían, pero de forma inconexa, sino también originar nuevos instrumentos y coordinarlos conjuntamente, de forma que facilitemos al inversor el contacto directo y personal con el equipo que se va a encargar de asesorarle en todo lo que se necesite. Es decir, que tutorizaremos todos los procesos de inversión. ¿Y qué herramientas usaremos para ello? 1. Crearemos una oficina de apoyo al inversor para tutelarle en todas aquellas dudas o solicitudes que tenga, fundamentalmente a la hora de tener que tratar con diferentes consejerías o incluso entidades públicas. 2. Haremos uso de nuestros centros empresariales, poniendo a disposición de los inversores oficinas o espacios compartidos para empresas donde tengan unos servicios mínimos necesarios para iniciar la actividad: secretaría, teléfono, internet, sala de juntas, etc. 3. También colaboraremos con el inversor en la búsqueda de la mejor opción para la ubicación de su empresa, porque Extremadura posee una amplia oferta de soluciones de infraestructuras, polígonos, parques empresariales, semilleros de empresa, áreas logísticas, y sin duda sabemos el modelo que mejor encaja con cada empresa. 4. Y para facilitar a nuestros inversores extranjeros aún más la oportunidad de negocio en Extremadura, les asesoraremos acerca de los numerosos instrumentos de financiación que ofrece la región, que van desde la participación en el capital
préstamos participativos, sin olvidar las subvenciones a fondo perdido, tanto nacionales, a través del ICO, europeos con los fondos Jeremy, etcétera. En esta línea, ayer mismo se presentó un fondo de capital riesgo, el primero público-privado en esta comunidad, de 30 millones de euros, destinado a empresas en fase inicial o startups, o bien a la consolidación de otras. Es decir, se da un paso más en el Plan 3E para favorecer tanto la internacionalización de nuestras empresas como la captación de inversiones. 5. Y en este proceso de captación de inversiones deben estar presentes también nuestras empresas, y con el objeto de potenciar las inversiones de las propias pymes y en las propias pymes extremeñas, se impulsará de una forma decidida y realmente la creación de la red extremeña de Business Angels, haciendo partícipes a grandes empresas, entidades financieras, fondos de capital riesgo, etcétera. Y por último, dentro de la estrategia de inversiones hemos planteado la coordinación de recursos. Y en este sentido, el último reto que les presento es la creación de un mapa de recursos de nuestra región, para tener claros los recursos con los que cuenta Extremadura, no solo los naturales, como puede ser la minería, el agua, la energía, sino también recursos técnicos y estructurales como centros tecnológicos, recintos feriales, universidad, etcétera. De esta forma, intentaremos que ningún proyecto de inversión se vaya por razones medioambientales o técnicas. Les asesoraremos para que, respetando los recursos que son de todos, se pueda hacer un aprovechamiento rentable para Extremadura. Por tanto, este Gobierno se ha encontrado a su llegada con una región, con una acción puramente de imagen en el ámbito de la Euroace, peso cero en las relaciones con Portugal, peso cero en Europa y sin captar proyectos europeos y ninguna política en materia de captación de inversiones. Pero este equipo ha impulsado el Plan Estratégico de Acción Exterior, cuyas líneas hemos empezado a definir y que, como ha intentado exponer, consisten en reforzar la imagen exterior de Extremadura, incrementar nuestro peso y relaciones ante las instituciones europeas, apoyar a las empresas extremeñas en su proceso de internacionalización, desarrollar una política activa en captación de inversiones y fortalecer la cooperación transfronteriza. Como ven, toda una estrategia basada en 5 ejes y creada para, por un lado, convertir a Extremadura en la mejor región para los inversores y, al mismo tiempo, posicionarnos en el núcleo de la Unión Europea, obteniendo los beneficios que ello otorgue. Pero, señorías, yo les aseguro que este esfuerzo no tiene ningún sentido si el Partido Socialista, que dejó Extremadura como un solar tras 28 años de gobierno, lo sigue haciendo desde la oposición. Porque hoy por hoy la mayor incertidumbre para la captación de inversiones no es la crisis. Señorías, la mayor incertidumbre para los inversores es la incertidumbre política que se está intentando provocar el señor Fernández Vara, demostrando una vez más lo poco que le importa a los extremeños y Extremadura y lo mucho que le importan solamente sus intereses personales. Señor Director General, rogaría que en su intervención, lo ha hecho a lo largo de la misma, alusiones personales a personas que no están presentes. Sí, creo que, por favor. Pero vamos a ver, señora Vargas, deja que esta presidencia haga su interpretación. Llevo escuchando toda la comparecencia y se han hecho permanentemente alusiones a referencias personales del presidente, del que fue presidente de esta comunidad autónoma. Sí, referencia de la gestión. Entonces, están haciendo interpretaciones, señores diputados, están haciendo interpretaciones personales sobre la gestión. Entonces, rogaría que se ciñera a la cuestión que hoy trae aquí al director general, que es comparecer sobre las líneas estratégicas de su dirección general, más allá de otras cuestiones. Así que ruego, y lamento tener que haber interrumpido su comparecencia final de la misma, pero es que ha sido más incisivo al final, entonces me he visto en la obligación de hacerlo, señor. Así continúe con la comparecencia. Gracias. Señora presidenta, este director general y este gobierno lo que plantea es lo que va a hacer y el diagnóstico de la situación que se ha encontrado, y no son alusiones en ningún caso personales, señor director general, no son alusiones personales, sino que son alusiones a órganos institucionales, órganos de gobierno. Silencio, por favor, no tiene la palabra. Continúe y finalice con su comparecencia y no responda a esta presidenta. Finalizo. Muchas gracias, presidenta. Se lo digo sinceramente, señorías, tenemos proyectos de inversión en nuestra región muy avanzados, en los que los inversores nos han planteado reticencias por la imagen de incertidumbre e inestabilidad política que se ha querido crear
con la excusa de un congreso regional de un partido y la amenaza a un gobierno con presentar una moción de censura. Eso es real. La cuestión, señor director general, o le quito la palabra. Finalice la comparecencia, por favor. Yo quisiera formular una pregunta retórica. Vamos a ver, señores diputados, cuando digo que finalice la comparecencia, que termine de finalizar con el tiempo que necesite, no que finalice ya. Vamos a tener que hacer un análisis sintáctico y semántico en esta comisión, permanentemente. Continúe, por favor. Yo en ese sentido quisiera formular una pregunta retórica y que responda quien en su conciencia quien tenga que responder. ¿De verdad alguien piensa que con esas declaraciones está ayudando a los extremeños? ¿Alguien cree que con esas amenazas y con esa falta de responsabilidad, teniendo en cuenta la responsabilidad social que se tiene, está ayudando a Extremadura? Quien sale constantemente en los medios de comunicación, permanentemente amenazando e intentando desestabilizar a este gobierno y a esta región, solo perjudica a Extremadura y a los extremeños. No perjudican a quienes gobiernan, perjudican a su pueblo, a sus vecinos, familia, descendientes, nos perjudican a todos. Y lamentablemente, la imagen exterior que se da con un expresidente y con un partido amenazante por no admitir su derrota electoral es nefasta para nuestras inversiones, para nuestra economía y, por ende, para todos y cada uno de los extremeños. La mayor responsabilidad es presentar o no una moción, pero no amenazar a un gobierno perjudicando a quienes un día les votaron, que aún, entiendo, merecen su respeto. Pero, en cualquier caso, hay proyecto, hay capacidades, y no me refiero a las nuestras, sino a las de Extremadura, y hay ilusión y confianza en esta tierra. Y quisiera dirigirme a los grupos de esta Cámara con el deseo de compartir con ellos este proyecto, que tiene que ser un proyecto de todos y para todos los extremeños, porque hay áreas en las que se puede ser víctima de los intereses partidistas de cada fuerza política, pero hay otras en las que no. Por el bien de todos los extremeños, requieren consenso y la unidad con altura de miras, igual que hizo el partido que ahora gobierna cuando estaba en la oposición. Tenemos la voluntad de informar abierta y transparentemente de todas estas cuestiones a esta Cámara, tal y como ejemplifica esta comparecencia a petición propia, porque creemos que la región necesita la colaboración de todos. Y lo proponemos con el mismo afán de consenso y responsabilidad con el que nuestro presidente plantea un gran acuerdo nacional al estilo de pactos de la Moncloa que refuercen la imagen de Extremadura, que refuercen la imagen de España. Por eso, señoría, les pido que se sumen a este proyecto y aporten todo aquello que pueda ser beneficioso para Extremadura. Esa es nuestra voluntad desde la Dirección General de Inversiones y Acción Exterior, y esa es la voluntad del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barrasa. Le pregunto a esta presidenta si vamos a pasar al turno del grupo parlamentario, si va a responder individualmente cada portavoz de cada grupo o agrupará su respuesta. Agruparé la respuesta. Muy bien, pues pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene para responder tiempo máximo de 10 minutos el señor Víctor Casco, por Izquierda Unida Verde Silla. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Haré dos partes en mi intervención. La primera va a ser muy breve. Estamos de acuerdo con lo que se quiere hacer en Portugal, en Europa y América Latina. Hasta ahí hemos terminado. Pero ahora entraré en otro trasfondo. Yo creo que el grupo del Partido Popular no le ha explicado muy bien cómo funciona esto. Nosotros no debatimos de política con un director general. Nosotros debatimos de política con un consejero y con el resto de los grupos parlamentarios en el Pleno y en la Comisión. Aquí se suele esperar de un director general una intervención más o menos técnica, con datos concretos sobre la cual nosotros vamos a valorar. Y habitualmente hay una intervención técnica, nosotros a continuación damos caña, por esa parte se producen los elogios y los cantos laudatorios y usted a continuación se venga. Pero aquí ha habido una serie de intervenciones un poco extrañas. Yo no me caracterizo por defender precisamente al Partido Socialista ni al expresidente de la Junta de Extremadura, pero en esta ocasión sí lo voy a hacer. Usted no puede dirigirse a un diputado de esta Cámara y al expresidente de la Junta de Extremadura en el contexto y con las frases con las que se ha dirigido. Usted ni debe ni puede. No tiene usted esa responsabilidad política. La tiene en todo caso el presidente actual de la Junta de Extremadura, lo tenemos los grupos que nos sentamos en esta Cámara, los diputados, y en su caso los consejeros.
pero un director general no puede referirse de esa forma a quien ha ostentado la presidencia de esta comunidad autónoma. Y no se trata en este caso de entrar en ese juego en función de donde cada uno nos sentemos, sino de no permitir, al margen de las diferencias políticas que podamos tener, esa agresión un poco excesiva hacia quien ha sido autoridad institucional, primera autoridad en esta comunidad. El autor de los hechos, efectivamente, pero eso se lo puedo decir yo y usted, pero no un director general. Yo creo que eso tiene que quedar claro a la hora de establecer estos debates, porque si no, no sé en qué terreno estamos. Y decía, yo no suelo debatir políticamente con un director general, porque no es su función y no es la mía. En este caso voy a hacer una excepción en función de la intervención que se ha producido. Nos ha explicado usted los eslóganes habituales del partido del gobierno. Lo importante son las personas, tierra de oportunidades, transformación del modelo productivo. Mire usted, con 140.000 parados, 28.000 de los cuales se han producido en estos 7 años, en estos 7 meses de gobierno, ¿cree usted de verdad que la transformación del modelo productivo nos está caminando hacia un cambio sustancial de la situación? Porque parece que al contrario, seguimos exactamente igual, acumulando mes a mes parados y parados. Por lo tanto, los eslóganes sobran en este caso, porque no se está produciendo ningún cambio sustancial que vaya en beneficio de los extremeños. Pero le diré más. Desde que ustedes gobiernan han cerrado 1.000 empresas en esta comunidad autónoma, 4,1 empresas por día. Por lo tanto, ¿de qué acción empresarial se está hablando cuando hemos derivado a esa situación? 1.000 empresas que cierran, que han cerrado en 7 meses. He estado muy atento cada vez que nos ha presentado usted los planes por sectores, el uso de la red, la internalización, los viveros, el mapa de recursos, al tiempo verbal que se ha empleado. Muchas de las cosas que usted ha anunciado, ya lo dijo en su momento sus intervinientes anteriores de esta dirección. Usted emplea constantemente el futuro. Se creará, se hará, se realizará. Mientras que el presente perfecto, se ha creado, o el pretérito se creó, está completamente ausente de la acción de gobierno. Todo parece que siempre lo dejamos hacia el futuro. En pasado y en presente no se ha hecho hasta el momento nada de lo que usted mismo nos acaba de poner por escrito. Y con esos datos, 4,1 empresas que se cierran, que se han cerrado por día durante estos 7 meses. Más de 140.000 parados que hay en esta comunidad autónoma. La situación de crisis en la que vivimos. Creo que los eslóganes, las frases de rigor que se suelen anunciar, que se ha anunciado en su comparecencia, y otras expresiones sobran, directamente sobran. Nosotros lo que esperamos, lo que estos diputados esperan, desde luego lo que espera el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, es que se pase ya de las frases y de los eslóganes a los hechos y a la realidad. Que se pueda poner encima de la mesa datos concretos. Se han creado tantas empresas en lo que va de meses. Se han creado tantos puestos de trabajo en lo que van de meses. Mientras no se produzca eso, su intervención yo creo que sinceramente sobra la mitad de lo que usted ha dicho aquí. En todo caso, yo sí le aconsejo que en próximas comparecencias no vaya usted por esos caminos, porque no son los adecuados en una dirección general. Ha hecho bien la presidenta de esta comisión en interrumpirle y en exigirle que se ciña a lo que está escrito. Esa es su función. Por cierto, usted no puede discutir con ella. Eso también se lo digo. Y creo que para que ustedes puedan sacar pecho, necesitan aún unos hechos que no se han producido en esta comunidad. Yo sé, ustedes podrán enfadarse todo lo que quieran, pero yo creo que las cosas hay que decirlas con claridad y con rotundidad. Diputado. Señor diputado, ¿cómo se llama? Señor diputado. Señor diputado. Silencio, por favor. Luis Francisco, señor, con permiso. Le ruego, por favor, mantenga la calma y está en su turno de intervención. Sí, en el turno de intervención el señor diputado, don Víctor Casco. Con permiso de la presidenta, yo estoy aquí para dar lecciones si quiero,
porque aquí me han puesto los extremeños, y esa es una de mis obligaciones. Clases, pues dar clases, lo puedo hacer sin ningún problema. Bien, yo creo que ha sido una intervención un tanto atípica y extraña, bastante sorpresiva, y por lo tanto mi intervención también ha querido ponerse a ese nivel. Yo espero, y con eso termino, que en próximas comparecencias no nos encontremos con esta situación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Casco. Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Para su intervención tiene la palabra don Miguel Bernal por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Barrasa, mire, yo tengo una costumbre en las comisiones, como bien decía el anterior interlocutor, y es no solo mantener el máximo respeto que siempre se debe a cualquier persona, sino que a los comparecientes un especial máximo respeto. Pero mire usted, permítame que empiece mi intervención diciendo que considero lamentable su intervención. Mire, voy a hacer 4 previas. La primera, vive usted y ustedes en general en el Gobierno de la región anclados en un pasado que terminó en el mes de junio del año pasado y anunciando permanentemente un futuro que nunca llega. El problema que tienen ustedes, señor Barrasa, usted lleva 2 meses efectivamente en la dirección general, pero llevan ustedes gobernando 10 meses esta región con los resultados que estamos viendo día tras día, mes tras mes y trimestre tras trimestre, cada vez que se publican datos que están vinculados directamente con la calidad de vida de la ciudadanía en Extremadura. Segunda previa que le quiero hacer. Ustedes, y usted hoy aquí, ha venido a practicar el adanismo político. El descubrimiento de Extremadura lo está haciendo usted en materia de política económica y política empresarial y política de internacionalización y, sin embargo, todo lo que nos ha anunciado ha sido un cúmulo de declaración de buenas intenciones sin concretar absolutamente en nada de cómo lo quiere llevar adelante. En tercer lugar, ha faltado usted al respeto hoy aquí a muchas cosas. No solamente aquello que decía el anterior interlocutor, ha faltado usted al respeto a personas que no están presentes en esta comisión, pero ha faltado usted también el respeto a una ponencia que usted y yo sabemos que se va a constituir dentro de pocos días, que va a empezar a trabajar precisamente en estos temas dentro de pocos días, y usted ha venido ya hoy aquí a vender el resultado de esa ponencia. Díganos claramente si desde el Gobierno de Extremadura se quiere trabajar y hablar en esa ponencia, porque si no la damos por cerrada antes de iniciarla. Y en cuarto lugar, mire usted ha tenido hoy aquí una gran osadía, la osadía de venir a faltar a la verdad y venir a acusar a otros de aquellos que ustedes están haciendo en los meses que llevan en este Gobierno. Yo le pido, señor Barrasa, que deje de ir por ahí. Ya le he leído declaraciones que ha hecho como si esto fuera el Líbano, como si Extremadura fuera el Líbano, donde la inseguridad jurídica, la inseguridad de todo tipo va a dificultar o va a impedir la presencia de empresas o de inversiones en nuestra región. Mire, el adanismo, único interlocutor. ¿De qué me habla usted, señor Barrasa? De único interlocutor para la búsqueda de inversiones, para hablar. ¿Pero de qué me está usted hablando, señor Barrasa? ¿Desconoce usted la palabra, las siglas Avante? ¿Desconoce usted las siglas Fomento de Mercado? ¿Desconoce usted que en los anteriores gobiernos, en el anterior gobierno en concreto, había un único interlocutor que era la vicepresidencia segunda de la Junta de Extremadura, que era la encargada precisamente de poner en marcha eso que usted le llama internacionalización económica de Extremadura, que le aclararé un poquito más tarde que poco tiene que ver, o mejor dicho, que es una visión excesivamente miope de la internacionalización económica de esta región? Habla usted de sedación la que ustedes tienen metida a Extremadura en los 10 meses que llevan gobernando, que la tienen absolutamente sedada la economía extremeña, hasta el punto de que esa sedación está llevando a un coma profundo al sistema productivo regional. Mire usted, confunde acción exterior con proyección económica. Nosotros hoy queríamos haber oído hablar aquí de proyección económica de Extremadura en el exterior, pero también de otras políticas de acción exterior. Ni pío, ni citarlo, ni nombrarlo, señor Barrasa. Es que para ustedes es lo mismo acción exterior que proyección económica, porque ustedes tienen metido en la cabeza que lo único importante, lo único que pinta algo es la economía. Prioridades. Dice usted que las prioridades son Portugal, Extremadura y Latinoamérica. Esas son las prioridades. Esos son los ejes prioritarios que creo que es como usted lo ha definido. Ejes prioritarios, es decir, 3 áreas territoriales del mundo. No, mire usted, prioridades para nosotros son otras. Prioridades es cómo ganar influencia
trabajando la imagen de nuestro territorio y poniendo a disposición de nuestra estrategia una estrategia internacional a través de la creación de lobby. Prioridades es cómo implicar a los actores que van a participar en este tema. Señor Barrasa, ¿en qué quedamos? Ustedes decían que los socialistas teníamos fagocitada a Extremadura porque todo era público, y usted hoy aquí ha olvidado a las empresas, a los representantes empresariales, a los representantes sociales, al conjunto de la sociedad extremeña, que es el gran actor del proceso de internacionalización. Y ya irá usted descubriendo, cuando vaya viendo de qué va este tema, señor Barrasa, que la gran dificultad no está en hacer un plan estratégico por parte del Gobierno. La gran dificultad está en implicar al tejido empresarial y al conjunto de Extremadura en una estrategia de internacionalización. Usted lo ha olvidado, ni siquiera lo ha citado, el cómo implicar al conjunto de la sociedad extremeña. Eso es una prioridad y no hemos oído hablar nada de ella. Prioridades son definir herramientas y estrategias. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde están las estrategias? Algunas hemos oído, algunas le citaré anteriormente. Prioridad es seleccionar los puntos fuertes. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Habla usted hoy aquí, solamente que yo sepa, ha hablado de un sector, el sector de la energía. ¿Ese es el único punto fuerte que tiene Extremadura, señor Barrasa? ¿O tiene otros puntos fuertes donde sustentar nuestra proyección económica internacional? ¿Hay otros sectores de la producción o hay otros sectores no vinculados directamente con la fabricación o la producción de bienes, sino también con la producción de servicios, que sean prioritarios en estos momentos para proyectar hacia el exterior? Elección del ámbito. Hace usted una selección del ámbito de Portugal, Extremadura y Latinoamérica. Mire, Portugal, me da la impresión de que se centra exclusivamente en el Alentejo, que hay usted otra vez, como tantos otros, en el visión miope de considerar Portugal el Alentejo, que con toda mi admiración, con todo mi cariño hacia el Alentejo, es la región más próxima que tenemos, pero es la región más pobre de Portugal. Olvida usted el eje Lisboa-Oporto, olvida usted la proyección que significa Portugal hacia Brasil y hacia Angola, dos grandes mercados emergentes. Olvida usted, en definitiva, que Portugal es un país con 10 millones de habitantes y se va a una región la más desfavorecida para poner en marcha nuestra estrategia de internacionalización en Portugal. Fotografías, habla usted de Portugal. Mire usted, por lo menos el anterior presidente de la Junta de Extremadura se hacía las fotografías en el Palacio de San Bento, no en una calle de Campo Mayor, buscando al presidente de la República Portuguesa para poder hacerse una foto. Cuando ustedes empiecen a hacer una política seria de relaciones internacionales, de relaciones institucionales, entonces venga usted aquí a hablarnos de de fotografía o no de fotografías. Europa, habla usted de Europa, no, habla usted de Bruselas, única y exclusivamente de Bruselas. No le hemos oído hablar de países prioritarios dentro de Europa. Señor Barrasa sabe que hay países, y países que pueden ser más prioritarios, menos prioritarios, más afines con lo que son nuestras potencialidades, de las que usted no ha hablado, menos afines con esas potencialidades. Todo se centra para usted en las relaciones con la Unión Europea, con las instituciones europeas, hacer lobby, hacer networking para trabajar con las instituciones europeas. Está bien trabajar con las instituciones europeas, y el resto, y los países prioritarios y los territorios prioritarios, ¿dónde están? Dicen ustedes que van a pelear ante Bruselas. ¿Cómo? Ofendiendo al Comité de las Regiones, como lo ofendieron en la primera reunión que tuvieron allí, cuando hablaron de que allí no se bebía agua, se bebía champán. Y sabe usted perfectamente el malestar que generaron esas palabras dentro del Comité de las Regiones. Marco Comunitario de Apoyo 2014-2020. Posicionar Extremadura. ¿Eso qué es, señor Barrasa? ¿Eso qué es? Posicionar Extremadura. Díganos aquí en qué está trabajando ya en política agraria comunitaria, en qué está hablando en los fondos comunitarios, en las iniciativas comunitarias y en los programas comunitarios. ¿Cómo? ¿Dónde están las prioridades de Extremadura y cómo quieren trabajar en esa dirección? Oficina de Proyectos Europeos. ¿También es nueva, señor Barrasa, la Oficina de Proyectos Europeos? Porque le recuerdo que en la anterior legislatura estuvo trabajando la Oficina de Proyectos Europeos. Con mucho éxito, con poco éxito, no me voy a definir, pero sí le voy a contestar a una de las cuestiones que usted ha planteado. Ha dado una cifra de proyectos europeos que utiliza Extremadura. Por cierto, Oficina de Proyectos Europeos que usted, como no, quiere canalizar única y exclusivamente hacia proyectos de carácter institucional para las distintas consejerías. Le indico, le recuerdo, señor Barrasa, que Extremadura es algo más que el gobierno de Extremadura, que hay toda una sociedad detrás
que también puede y debe participar en las estrategias europeas y en los proyectos europeos, y por lo que le he oído lo excluyen totalmente de su ámbito de actuación la Oficina de Proyectos Europeos. En todo caso, ¿me puede usted decir, señor Barrasa, el peso que tiene sobre nuestro Producto Interior Bruto y sobre otros productos interiores brutos de otras comunidades autónomas la participación extremeña en los fondos, programas e iniciativas comunitarias? ¿Me lo puede usted decir? Porque a partir de ahí podemos discutir si tenemos más o menos actividad con más o menos éxito en programas y en proyectos europeos. Y por último, para ir terminando, mire, mapas de recursos. Esto no me lo puedo callar, señor Barrasa. Usted ha tocado una serie de temas que poco tienen que ver con el tema internacional y yo también me lo va a permitir. Dice que en el mapa de recursos lo van a hacer para que ningún proyecto se vaya por razones medioambientales, como la refinería, señor Barrasa, como la refinería. Y por último, y aquí ya sí que termino, mire, habla de un solar. El PSOE ha dejado esto como un solar. Solar el que están ustedes dejando, que como indicaba el anterior interlocutor, en tan solo 8 meses se han destruido con ustedes 1.300 empresas, se han destruido con ustedes 28.600 puestos de trabajo. Las dudas no las genera el señor Fernández Vara, las dudas las generan ustedes con el abandono total y absoluto al que han sometido al sistema productivo regional. ¿Dónde están los incentivos autonómicos, señor Barrasa? Lo acaban de abrir, después de 8 meses de tenerlos cerrados. Los avales internacionales, ¿se acuerda usted de aquello de los avales internacionales, señor Barrasa? Aquello que aprobó el Parlamento Regional y que sí que está directamente vinculado con lo que usted debería habernos contado hoy aquí. ¿Dónde están los avales internacionales? Los tienen ustedes guardaditos en un cajón y sin sacarlo, a pesar del mandato que tienen de esta Asamblea y de este Parlamento. Termino, señora presidenta. El capital riesgo lo anuncian ustedes después de tenerlo guardado 8 meses y después de haberse producido un debate en el Parlamento Regional. Ustedes han abandonado el empleo y así les va, y así nos va a todos los extremeños y extremeñas destruyendo empleo, destruyendo sistema productivo. Eso es, señor Barrasa, lo que genera inseguridad, porque le insisto y le repito, esto no es el Líbano, aquí no viene nadie con miedo a ver si hay o no una moción de censura. Aquí lo que vienen a ver, en definitiva, es si el Gobierno vale para algo o simple y llanamente vale para abandonar toda la producción, y en ese sentido aquí no vendrá nadie con esa actitud que ustedes están teniendo. Nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor diputado. Pasamos al último grupo parlamentario, Partido Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra la señora Vargas por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene su señoría la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer la comparecencia tan clara y tan seria que ha tenido el señor director general de Acción Exterior esta mañana aquí, ante los representantes de los distintos grupos políticos que representamos a los ciudadanos extremeños y que estamos en el derecho de oír y de escuchar la verdad de dónde partimos y hacia dónde vamos, y así poder informar a todos los extremeños que están representados no solamente en los grupos políticos, sino hasta incluso en la mesa de esta comisión, que aunque tiene la obligación de ser aséptica porque representa una institución y no a ningún grupo político, no a ningún grupo político en esta Cámara, evidentemente está también informada. Doña Pilar, dígame usted, señora presidenta. Ruego que se ciña a la cuestión y no haga alusiones a las consideraciones correctas que ha hecho esta mesa. Así que, por favor, doña Pilar, finalicemos la comparecencia en la línea que corresponde a petición del propio interesado, que es el Gobierno, de decir qué es lo que van a hacer en el futuro en su departamento, y dejemos de hacer valoraciones personales yo creo que no hay que hacer una batalla sobre una cuestión que no corresponde. Es decir, la política la hacemos para los ciudadanos dentro de la Cámara Parlamentaria, y yo creo que la política, los partidos políticos, debemos hacerla fuera de la Cámara. Así que, señoría, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor director general, no ha sobrado ni una coma ni un punto de su intervención. Por fin hemos conocido los datos que jamás se habían conocido en esta Cámara, y, por supuesto, por fin hemos conocido lo nefasto de la gestión del anterior partido en el Gobierno del Partido Socialista, porque, haciendo alusión a las palabras del representante del Partido Socialista, desde luego no se puede destruir aquello que no existe, y para nada se podía destruir un modelo productivo que era evidente que no existía en nuestra región, y lo que queda es lo que están haciendo ustedes ahora, que es avanzar hacia adelante. Ya era hora
que los extremeños conociésemos estos datos que no conocíamos porque lo único que veíamos eran las fotos y más fotos, y eso no es hacer política. Y por fin los extremeños saben que tienen a un gobierno que va a luchar por posicionarse a nivel de otras comunidades que sí han hecho lo que tenían que hacer y no como esta comunidad que ha estado durmiendo constantemente durante 28 años de gobierno socialista. Muchísimas gracias, señor Director General de Inversiones y Acción Exterior, por decirle la verdad a los extremeños. Por una vez ha demostrado que la verdad, aunque duela, hay que decirla, porque es muy fácil no reconocer las responsabilidades de lo que se ha hecho con anterioridad y, sin embargo, es muy difícil tomar las riendas de algo que hasta ahora no ha dado los frutos que debería de haber dado. Estamos, desde este grupo, desde el Partido Popular, estamos escandalizados con los datos que usted nos ha ofrecido aquí esta mañana. Imaginamos que el resto de los extremeños también estará escandalizado. Que Extremadura se sitúe en la 10ª posición de exportaciones a Portugal, muy por detrás, además, en la línea, está por detrás de Castilla-La Mancha, está por detrás de Aragón, cuando es la única comunidad con delegación permanente en el país vecino, como usted nos ha estado contando, pues la verdad es que no es para tirar cohetes ni mucho menos. Que se hayan conseguido tan solo 11 proyectos europeos en I+D+I, que es un 123% menos de lo que se ha conseguido en Madrid. Yo creo que estos datos evidencian lo que hasta ahora se ha estado haciendo en esta comunidad, que ha sido nada. Saber dónde estamos, de dónde partimos, es el paso necesario para poder actuar y reaccionar y no pensar que lo tenemos todo hecho, como algunos piensan que ha sido, sino buscar los verdaderos beneficios para Extremadura y beneficios reales para los extremeños, porque la acción exterior, como usted nos ha contado, desde luego no es ninguna entelequia hedonista, como se la ha definido, o una entelequia platónica, es una realidad que nos afecta a todos los extremeños, y que se debe traducir en acciones concretas y no en fotos, que era lo único que estábamos viendo hasta ahora. Y usted nos ha presentado hoy aquí lo que yo no conocía en todos estos años que llevo dedicada a la política, y es un verdadero plan de acción exterior que tiene unas medidas claras y una comisión, la Comisión de Coordinación de Acción Exterior, que se ha reunido hace 2 días por primera vez en 28 años. Por primera vez en 28 años en Extremadura. Hace 2 días que se ha reunido la Comisión de Coordinación de Acción Exterior para que se puedan alcanzar los mayores logros que se tienen que alcanzar en nuestra región y que hasta la fecha no se había hecho. En solo 2 meses han hecho ustedes mucho más en este ámbito que en los últimos 28 años de gobierno socialista. Eso sí, con menos factos y con menos boatos. Porque mientras a algunos no nos importa si nos tenemos que reunir con el bedel del Ministerio en las puertas del Ministerio para conseguir logros para Extremadura, a otros lo que les interesa es el boato de la buena foto en un buen ministerio, porque eso es lo que viste. Pero los extremeños se han cansado de eso y por eso decidieron darle el cambio al gobierno en nuestra región. Y como ha dicho el señor Director General de Inversiones, el principal enemigo para las inversiones no es la crisis, es que nos jugamos todos con las dichosas amenazas y el peor enemigo que supone estar amenazando constantemente con mociones de censura, en vez de arrimar el hombro, que fue lo que hizo este grupo hoy en el gobierno, anteriormente en la oposición, con los intereses extremeños. El Grupo Popular, con el sentido de la responsabilidad que le caracteriza, apoya la estrategia de gobierno de Extremadura como no podía ser de otra manera. Apoya que ustedes refuercen la imagen exterior de nuestra tierra y apoyará todas las iniciativas que conduzcan a conseguir la captación de inversiones y la creación de empleo que tanta falta hace en nuestra región. Creemos que para alcanzar este objetivo, la estabilidad y la buena imagen institucional es muy importante. Y estamos seguros que entre todos los extremeños, como usted muy bien ha dicho, sin olvidar absolutamente a nadie, lo vamos a conseguir. Extremadura necesita una política de acuerdos y de pactos y se necesita un sentido de Estado. No es el momento de políticas aldeanas, no es el momento de complacencia con lo que se hizo con anterioridad y que se ha demostrado, como usted hoy ha manifestado aquí, que ha fallado. El Partido Popular demostró cuando era oposición y ahora lo estamos demostrando cuando estamos en el gobierno que debemos sumarnos todos
y así les pido por favor a todos los grupos políticos que formamos parte de esta Cámara, debemos sumarnos todos a esta estrategia que hoy aquí se nos ha presentado y que podemos confiar en ella porque están ustedes anteponiendo todos los intereses de Extremadura a todos los intereses partidistas. Mire, usted lo ha resumido muy bien. Ha dicho al final de su intervención que hay un proyecto. En cualquier caso hay un proyecto. Hay capacidad. Y está la capacidad de los extremeños en la que ustedes confían como Gobierno, en la que nosotros confiamos, y la ilusión y la confianza de nuestra tierra que ha depositado en el Partido Popular para que ejerza el Gobierno de nuestra región, que lo va a hacer estupendamente, y por eso le damos la enhorabuena porque va por el buen camino y le deseamos los mejores éxitos porque será el éxito de todos los extremeños. Muchísimas gracias, señor Director General. Muchísimas gracias, señora Varga. Para finalizar el debate y la comparecencia de este punto, tiene finalmente la palabra el señor Barrasa, la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, lo que querría es pedir disculpas si en mi primera intervención en esta Cámara discutido con la presidencia no era mi interés, era simplemente quizás por desconocimiento del funcionamiento concreto, y le aseguro que es una circunstancia que no volverá a repetirse. En relación a las referencias que he hecho, quiero dejar claro y dejar patente en esta Cámara que en absoluto se trata de ninguna referencias con carácter personal a nadie, sino son referencias porque creo que es mi obligación, y teniendo en cuenta que yo tengo una responsabilidad política y no una responsabilidad técnica, el plantear y trasladar a sus señorías cuál es la situación que este Gobierno se encuentra en aras de transparencia y en aras de poner las bases de qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Pero todo mi respeto personal y político, y no será este el Gobierno el que deslegitime a nadie, y no será este Gobierno el que ponga encima de la mesa ninguna situación de anormalidad democrática, como sí se ha hecho por otros, porque desde luego que en Extremadura no hay ninguna anormalidad democrática, y fruto de ello es la capacidad que hay para expresarse en esta Cámara representante de la voluntad de los ciudadanos. Dicho eso, yo sí querría en primer lugar agradecer las palabras del Grupo Parlamentario Popular e indicarle que es un objetivo del Gobierno trabajar en esa línea de fortalecimiento de la imagen de Extremadura en el exterior. Efectivamente hay posibilidades. Extremadura tiene muy buenas condiciones para ser una región competitiva, y Extremadura tiene que creer en sí misma, y desde luego este Gobierno así lo hace. Sí coincido con las declaraciones o con la intervención que ha realizado el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de los Verdes, en el sentido de que hablamos en tiempo futuro. Nos gustaría poder hablar en tiempo pasado, pero es que realmente está casi todo por hacer. Esta Dirección General se crea hace 2 meses, este Gobierno es un Gobierno que lleva unos meses, y el diagnóstico que hacemos en estos momentos es que tenemos mucho recorrido. Eso, por una parte, es un problema. Por otra parte, es una oportunidad, y desde luego este Gobierno lo que no va es a quedarse simplemente en la crítica política, que entendemos que tenemos que explicar a los ciudadanos y a esta Cámara cuál es la situación que nos hemos encontrado, y poner encima de la mesa todo lo que vamos a hacer. Pero no es todo lo que vamos a hacer, también es lo que hemos hecho. La Oficina de Proyectos Europeos, y por hablar de cuestiones más concretas, ha presentado recientemente 12 proyectos. Gracias a la gestión de la Oficina de Proyectos Europeos se han presentado 12 proyectos europeos. No solamente proyectos europeos del Gobierno y de las administraciones públicas extremeñas, sino proyectos en los que participan socios, que en algunos casos son entidades públicas también, e incluso entidades privadas. Y efectivamente coincido plenamente con lo planteado por el portavoz del Grupo Socialista en que hay que abrir esos fondos europeos también a la concurrencia de las empresas. Pero la situación actual es que no están abiertas las empresas. Ha habido muy poco esfuerzo y hay muy poca experiencia por parte de la Administración de acompañar a las empresas en un proceso que es difícil, que es farragoso, que es administrativamente complejo para captar proyectos europeos. Hay entidades de investigación, hay centros de investigación, en algún caso privados, que nos consta y estamos trabajando con ellos, que sí están siendo capaces de captar proyectos europeos y de captar fondos del Fondo Tecnológico, por cierto también en el que Extremadura tiene todavía muchísimo recorrido y muy poca ejecución. Se ha mencionado y se cuestionaba la intervención o las afirmaciones de este director general cuando hablaba de interlocución única, aludiendo a que ya había interlocución única anteriormente. Bien, este Gobierno, y lamento decirlo, pero es así, este director general se encuentra en un cajón
un informe que tiene fecha del mes de enero del 2009, un informe de consultoría contratado por el anterior gobierno de Extremadura, en el que decía textualmente: Plan de Acción Estratégico de Marketing Regional para la captación de inversión extranjera en Extremadura, elaborado por una consultora. Las conclusiones de este informe decían lo siguiente: no lo dice este gobierno, lo dice, repito, un informe de consultoría contratado por la anterior administración. Punto 1. Dada la competencia nacional e internacional por la captación de inversiones, ninguna región puede permitirse el prescindir de un equipo específico dedicado a dicha actividad. Punto 2. Las regiones vecinas de Extremadura se han dotado de estructuras para la captación de inversiones con recursos económicos y humanos. Y punto tercero y último, resulta fundamental el dar visibilidad al organismo responsable de la captación de inversiones tanto ante las empresas y red de multiplicadores como ante los diferentes organismos locales. Eso es lo que decía un informe de consultoría del mes de enero del 2009, un informe que constaba de 70 páginas y que costó 70.000 euros. Es decir, 1.000 euros por cada página, y les venía a decir lo que este director general ha dicho hoy aquí. La diferencia es que esto se dijo en el mes de enero del 2009 y hoy estamos en el mes de abril, pero del año 2012. Y este gobierno no va a contratar otro informe de 70.000 euros de 70 páginas. Este gobierno se ha puesto a trabajar y estamos trabajando y estamos entrevistándonos con numerosas empresas y recibiendo a numerosos empresarios que nos han manifestado lo complicado que resultaba y está tener interlocución con la administración, porque iban de un sitio a otro de la administración sin que nadie les hiciese ni caso. Y eso nos lo dicen los empresarios a nosotros, y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de recuperar esos proyectos de inversión, estamos tratando de reconducir la situación y lógicamente acompañaremos e impulsaremos aquellos proyectos que entendamos que son importantes para nuestra región. Pero esto no lo hacemos por este gobierno. Los proyectos que estamos trayendo para Extremadura serán proyectos empresariales, confiemos, que durarán y permanecerán en nuestra región más allá de una legislatura. Esto es una política de defensa de los intereses regionales de Extremadura, y efectivamente cambiar el modelo productivo pasa por ser capaces de desarrollar una política eficaz en materia de acompañamiento de las empresas, de captación de inversiones y de internacionalización. Y cuando hablamos de Portugal, y cuando hablamos de que efectivamente Portugal no es solamente el Alentejo, aunque sea la región con la que tenemos frontera, lo que hay que también poner encima de la mesa cuál es la situación de las exportaciones extremeñas en Portugal, que como ya se ha mencionado, somos la 10ª comunidad autónoma en nivel de exportaciones a Portugal, sino indicar que la tendencia de Extremadura en Portugal no es la tendencia de las empresas españolas que están exportando a Portugal. Los niveles de exportaciones en el año 2011 de las empresas extremeñas en Portugal están en los niveles de 2007, mientras que las exportaciones del conjunto de España a Portugal están creciendo, porque a pesar de la situación económica difícil por la que atraviesa Portugal, es cierto que Portugal es la salida a mercados emergentes, mercados que tienen muchas posibilidades, que están aprovechando otros y que no estamos siendo capaces que los aprovechen las empresas extremeñas. Y por eso indicaba que una de las claves en las relaciones con Portugal son los puertos de Sines, de Lisboa y de Aveiro. Para nada en mi intervención, creo yo, he dicho y he afirmado que la clave de las relaciones con Portugal se van a centrar en el Alentejo. Con el Alentejo tenemos muy buenas relaciones, hay desarrollada una política que ya viene de hace muchos años y de la que nos sentimos muy orgullosos, de cooperación transfronteriza. Vamos a seguir trabajando, pero desde luego Extremadura tiene que ser, Portugal, perdón, para Extremadura tiene que ser algo más de lo que ha sido hasta la fecha. Y respecto a sectores, cuando este gobierno se plantea Chile, Panamá y México como países prioritarios, que no exclusivos o excluyentes, en las relaciones con Latinoamérica, lo hace con unos objetivos sectoriales. Efectivamente, Chile es un país que en estos momentos tiene por delante un desafío energético muy relevante, y fruto de ello
y clara expresión de ello es que se celebra el próximo mes de mayo un encuentro internacional de máximo nivel sobre el sector de las energías renovables en Chile. Extremadura tiene un conjunto de empresas con capacidad competitiva a nivel mundial para desarrollar proyectos en Chile. Vamos a acompañar a las empresas. Pero es que en Chile también es un punto muy importante de exportación de fruta para Extremadura. Y vamos a acompañar ese proceso de internacionalización del sector fruta, así como los proyectos de expansión internacional en el sector agroalimentario. Cuando hablamos de Panamá, estamos hablando de que Panamá es el gran nodo logístico y de intercambio de mercancías a nivel internacional. Es la puerta de acceso a Asia y es también la puerta de acceso a Estados Unidos. Por eso queremos estar en Panamá y por eso que además queremos aprovechar que este año 2013 es la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico por el extremeño de Jerez de los Caballeros, Vasco Núñez de Balboa. Vamos a desplegar toda una acción coordinada en los ámbitos culturales, en los ámbitos económicos, en los ámbitos de cooperación y en los ámbitos institucionales con el país de Panamá. Y en ese sentido ya estamos desarrollando, y fue uno de los asuntos que se trató hace 2 días en la Comisión de Coordinación de Inversiones y Acción Exterior. Y en México, concretamente, es otro gran punto de entrada por las preferentes relaciones que mantiene con Estados Unidos a Estados Unidos. Tenemos ahora mismo algunas dificultades en lo que se refiere a la homologación de algunos productos extremeños en México y vamos a ayudar desde el punto de vista institucional, vamos a trabajar conjuntamente con el Gobierno de España para ser capaces de superar esta barrera y que las empresas extremeñas se encuentren los menos problemas posibles. Y cuando hablamos de colaboración y de trabajar en Europa, muy bien se ha matizado por el portavoz del Grupo Socialista, se compone de países y también de regiones. Y cuando decimos trabajar en Europa, no decimos solamente trabajar con la Comisión Europea, decimos trabajar con quienes conforman Europa, que entre otras regiones es Extremadura y otras muchas regiones de Europa. Y en ese sentido estamos trabajando conjuntamente con la Asociación de Regiones Transfronterizas y tenemos abierto 4 grupos, 4 estudios, 4 comisiones de trabajo donde estamos estableciendo contactos y estamos estableciendo alianzas con regiones que tienen los mismos intereses o intereses coincidentes con Extremadura como regiones transfronterizas. Este director general ha planteado un proyecto que es concretamente una de las principales barreras ahora mismo a la movilidad transfronteriza, que son los obstáculos fiscales, y no porque lo crea solamente este gobierno, sino porque lo crea la propia Comisión Europea, y así ha abierto un proceso de estudio para impulsar e instar a los países a que vayamos a una cohesión fiscal de tal manera que las barreras y los obstáculos fiscales en la movilidad transfronteriza se atenúen en los próximos años. Tiene que terminar, señor director general. Sí, voy terminando. Y con respecto a los proyectos europeos y con respecto a los fondos europeos, y a la política de cohesión, ahora mismo precisamente es un gran debate que está en la Unión Europea, que es el nuevo marco financiero plurianual, que es el nuevo marco estratégico de referencia y lo que es la nueva política de cohesión. En ese sentido, Extremadura tiene que definir su estrategia. Estamos hablando del periodo de programación de fondos europeos 2014-2020. Eso trasciende a una legislatura. Yo ahí lo que querría es instar a los grupos parlamentarios a que tuviésemos una posición cohesionada, una posición consensuada en lo que se refiere a la estrategia extremeña para los próximos años, en lo que se refiere a la política agraria común y lo que se refiere a la política de cohesión, que es aspecto estratégico y muy relevante para el futuro de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias y sustanciada su comparecencia, si lo desea puede permanecer en la comisión o bien abandonar la sala. Pasamos al tercer apartado de la comisión, preguntas con solicitud de respuesta oral. Una pregunta en esta comisión, la pregunta 87 concretamente, formulada por la señora diputada del Grupo Socialista Regionalista, doña Fernanda Ávila Núñez, y tiene su señoría 3 minutos como máximo para formular la pregunta. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Desde antes de comparecer el director general de Deportes en su primera comparecencia aquí, el pasado 5 de octubre de 2011, se estuvieron realizando declaraciones por su parte, en la que hablaba del Centro Internacional de Innovación Deportiva del Medio Natural, más conocido como el Anillo, y en esas declaraciones hemos podido comprobar distintos mensajes contradictorios, erróneos, incorrectos, incluso se dudaba de la posible utilización de esa instalación. A raíz de estas declaraciones, este grupo parlamentario, en su labor de oposición,
le gustaría saber qué va a pasar, cuál va a ser el futuro y cuáles van a ser las previsiones de la Junta de Extremadura respecto al anillo, cuál va a ser la gestión, como le digo, con qué personal cuenta, también me gustaría saber con qué personal cuenta esa instalación, y sobre las vacantes que han salido, cuál es la previsión que tiene la Junta de Extremadura, su director general, y sobre todo le hago tantas preguntas porque en su comparecencia del día 5 se ponía a mi entera disposición para hablar sobre esta instalación. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señora diputada. Por el turno del Gobierno tiene la palabra el señor director general de Deporte, el señor Pedrera Leo, por tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra. En el medio natural está adscrito a la Dirección General de Modernización e Innovación Tecnológica, tal y como se indica en el decreto 205/211, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, y este decreto fue publicado en el DOE el lunes 8 de agosto del 2011. Si bien la Dirección General de Deportes tiene contemplada en su presupuesto una partida de 100.000 euros, para las actividades deportivas desarrolladas en el medio natural, que de momento se encuentra sometida a retención de crédito dentro de las medidas tomadas para alcanzar el objetivo de déficit de la Administración regional. Por tanto, tengo que indicarles que las preguntas que quieran realizar sobre el anillo deberán en la actualidad dirigirlas a Innovación. Gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor director general. Para su turno de réplica tiene nuevamente la palabra su señoría, doña Fernanda Ávila. Gracias, señora presidenta. Señor Pedrera, conozco ese decreto, sé que salió el día 8 de agosto, pero usted, después de esa fecha, usted es la persona que ha estado haciendo las declaraciones en relación a esa instalación. Por eso, esta diputada trae a esta comisión esa pregunta. Una pregunta que, una vez más, a pesar de que usted se ponía a mi disposición, no me vuelve a contestar. Estamos igual, señor Pedrera. Mire, yo quería aclararle, porque como usted ha hecho todas las intervenciones en relación a esta instalación, quiero aclararle distintos puntos. Lo primero, que creo que usted tiene una escasa visión, no solo por el deporte de Extremadura, vamos a centrarnos en esta instalación, porque creo que tiene una escasa visión sobre la apuesta de lo rural, una escasa visión por la innovación y una escasa visión por el posicionamiento estratégico, porque usted sabrá, imagino que aunque me haya lanzado que tengo que dirigir mi pregunta a una consejería, que salió el decreto, no quiero repetir todo lo que usted me ha comentado, imagino que a pesar de lanzarme que tengo que hacer esa pregunta a otra consejería, sí que sabrá usted por qué se construyó esta instalación, ¿verdad? Sí que sabrá que se buscaba que hubiese normalización, que hubiese regularización y profesionalización en el sector de la actividad física y de ocio. Usted sabrá que se buscaba que fuese un centro de referencia a nivel internacional en innovación deportiva, y también sabrá que es líder a nivel nacional e internacional, de acuerdo, porque es centro de referencia nacional por la formación profesional. Parte de esta instalación sí que lo toca a usted, no solo para hacer actividades deportivas. Hay parte que le toca, y vuelvo a repetirle que es usted en todo momento el que hace las declaraciones en relación a esta instalación. Mire, declaraciones que le digo que son incorrectas. ¿Por qué? Porque usted habló en esa primera comparecencia que esa instalación nos costó a todos los extremeños 10 millones de euros. Luego, en un recorte de prensa, usted habló que costó 4,4 millones de euros. Mire, señor Pedrera, ¿sabe lo único que le costó al anterior Gobierno esa instalación? La capacidad gestora. La capacidad gestora. No sé si usted sabrá que el anterior Gobierno concurrió a unos fondos, a los fondos FEDER de la Unión Europea. Sabe que de esos fondos FEDER, y si no lo sabe se lo digo, se lograron atraer para Extremadura 5 millones de euros. Y luego se consiguieron del Consejo Superior de Deportes 1 millón de euros para adecuar la instalación. Le vuelvo a repetir que esa instalación no costó dinero alguno a los extremeños, que la Consejería de los Jóvenes y el Deporte no puso dinero para realizar esa instalación, y que solo fue la capacidad gestora del anterior Gobierno, esa de la que hoy, a día de hoy, usted me está demostrando que carece. Y se lo digo así porque vuelve a no contestarme a las preguntas que le hago. Mire, señor Pedrera, los espacios los cedió Confederación. Los espacios donde está ubicado, donde está ubicado el anillo, que es en el embalse de Gabriel y Galán,
fueron cedidos por Confederación. ¿Sabe que esa instalación ha sido tiene 6 premios internacionales? Y si ustedes siguen trabajando como están haciendo, va a perder esa clasificación. ¿Lo sabía usted, señor Pedrera? También la Consejería, le he estado hablando de los fondos FEDER, le he hablado del Consejo Superior de Deporte, y también la antigua Consejería de Igualdad y Empleo aportó 1 millón de euros para empleabilidad. Y a pesar de todo esto, de lo que le estoy diciendo, usted en unas declaraciones dijo que no sabía qué hacer con esta instalación. Después de todo lo que le he dicho, ¿sabría usted sin saber qué hacer con esta instalación, señor Pedrera? Espero que me lo explique. También en esa comparecencia hizo usted un símil. Hablaba de que esta instalación se parecía mucho a una película de ciencia ficción, recuerda, ¿no?, que nos habló de la Guerra de las Galaxias, que si la conocíamos, el making of. Pues mire, lo único de ciencia ficción y el making of, de acuerdo, de esa película, lo único de making of y de ciencia ficción que hay es el gobierno actual que tenemos. Lo único, que no están haciendo nada. Dígame usted, señor Pedrera, ¿qué están haciendo en materia deportiva? Lo único que están haciendo en materia deportiva es camuflar proyectos anteriores con nombres nuevos. Lo único. Le puedo comentar 3, 4, lo que usted quiera. Antes nuestro ajedrez reinserta, ahora sabe cómo se llama, ¿no? Jaque mate a la exclusión. Tu momento de libertad ahora se llama sentirse libre. Y tantos y tantos y tantos. Es lo único que está haciendo la Dirección General de Deportes por el deporte en Extremadura. Camuflar antiguos proyectos que no serían tan malos, que funcionarían bien, y ustedes lo único que están haciendo es cambiarle de nombre, porque no están haciendo nada, no tienen capacidad gestora, y este gobierno vuelve a demostrarnos que lo que dijeron no lo están cumpliendo, ni lo van a cumplir, Fíjese, señor Pedrera, yo espero que ahora en su segunda intervención nos explique la gestión que va a llevar a cabo el anillo, espero que me explique el personal que tiene el anillo, y me gustaría que me hablase sobre las plazas que han convocado a través de la empresa pública GEPES. Espero que hoy sí me pueda contestar, y le vuelvo a repetir porque ha sido usted, señor Pedrera, no otra consejera o otro consejero, ha sido usted quien ha hecho en todo momento las declaraciones en relación a esta instalación, una instalación magnífica en un lugar privilegiado, y que si ustedes siguen sin gestionar, al final los previos conseguidos y toda la labor del anterior gobierno van a quedar como está quedando todo por este gobierno, en el olvido. Nada más, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Para su turno de réplica tiene la palabra el señor Pedrera Leo, por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Me ha mezclado al principio, hemos empezado hablando de la instalación del anillo y después hemos ido derivando a las demás cosas. Yo, como siempre le digo, estoy dispuesto a contestarle todo lo que me diga, pero cada cosa a su tiempo. Hoy vengo aquí para hablarle del anillo. Ya le he indicado en un principio que el anillo está escrito a innovación, por si acaso no lo sabía, y cuando yo hablo del anillo es de esa instalación tan magnífica, que eso yo no lo discuto, que ustedes han sabido tan bien vender y tan mal gestionar. Cuando yo hablo de más de 10 millones de euros, no digo que la instalación haya costado 10 millones de euros, sino que allí van metidos más de 10 millones de euros, como ustedes bien han estado diciendo, procedentes de Europa, del Consejo Superior de Deporte y de tantos sitios, para encontrarnos una instalación con muchos problemas. Es una instalación metálica, yo siempre se lo he dicho, yo estoy dispuesto a viajar con usted, enseñárselo, y en la que no hay nada. Por mucho que usted se empeñe en decir, allí nos hemos encontrado una instalación vacía, con nombre muy rimbombante como Sala de Innovación y Biblioteca Tecnológica y tal, pero ya lo mostré en mi primera comparecencia aquí, le traje la foto de lo que nos habíamos encontrado allí. Una biblioteca tecnológica con una balda con 5 libros publicitarios, o con revistas, eso sí, muy bien pagadas, porque la consejería se encargaba de pagar muy bien la publicidad en todos los medios, como era el hecho de 70.000 euros los 6 primeros meses del año 2011. Yo creo que ya está bien, así podemos tener todos premios. Como usted, gente del deporte, lo sabe bien, sabe que yo vengo del deporte profesional. He estado en muchas instalaciones deportivas, sin que suene a falta de modestia. He estado en mundiales, he estado en campeonatos de Europa, he estado en universidades, he estado en Juegos del Mediterráneo, he estado en instalaciones en Estados Unidos, por toda Europa, y de verdad le digo
que si pretendemos meter a deportistas profesionales en concentración en el edificio que tenemos en el Anillo, tan premiado como usted dice, va a haber muchos problemas, porque eso no está preparado. O sea, eso no está preparado. Entonces, cuando estamos hablando de que ustedes lo han sabido vender muy bien, es porque así ha sido. Aquello no lo hemos encontrado vacío. Y el famoso vídeo que está por internet, del que usted está hablando, cuando yo me refiero que hay un making of, ese vídeo yo se lo recuerdo. Ese vídeo está muy bien, muy bonito, y se ven unas cosas ahí que yo de verdad, antes de tomar posesión del cargo, dudaba hasta que eso estuviera en Extremadura. Pero claro, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando vemos que eso es un making of de una película de ciencia ficción, porque las instalaciones que ahí salen un poquito más modernas están grabadas en la Facultad de Ciencias del Deporte. Si eso no es engañar a los extremeños y al resto de españoles, pues entonces, dígamelo usted, señor Ávila, claro. Entonces, si yo meto publicidad en revistas especializadas, si yo meto publicidad en no sé dónde, a costa del dinero de todos los extremeños, yo vendo una instalación que no es como yo estoy dando a entender, porque no es así. Entonces, como yo bien le digo, el Anillo está escrito a innovación, pero desde Deporte estamos dispuestos a arrimar el hombro, que eso es lo que deberían hacer algún grupo, arrimar el hombro tal y como está Extremadura, y si nos comprometemos que a eso le vamos a dar la vida que no ha sabido darle el anterior equipo de gobierno. A eso sí nos comprometemos, pero lo que nos hemos encontrado aquí para atrás, por mucho que a usted le duela reconocerlo, y permítaseme la expresión, es una pequeña chapuza. O sea, mucho dinero ahí metido y mal gestionado, pero no se preocupe que yo le garantizo y me comprometo que a eso vamos a darle vida. Pero como vuelvo a decir al principio, para más detalle, el Anillo está escrito a innovación. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a ambos directores generales y sustanciado el orden del día. Se levanta la sesión.